Haremos nuestra clase haciendo la definición de cada una de estas dos temas que me ha tocado desarrollar, la definición, los tipos, ¿no? de cada uno y a la vez la evaluación de cada uno, ¿no? Entonces, la idea es que una vez que se haya terminado, ustedes tengan claro los conceptos, los tipos de estos trastornos o la psicopatología y su evaluación. ¿Ya? Entonces, empezaremos por la memoria y vamos a decir que hay múltiples definiciones de memoria. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de ellas, creo que un poco más funcionables. Y esta es la de Vázquez en 1983, donde define que la memoria como la capacidad del organismo para retener información y emplearla en su conducta. Es una propiedad ya observable en funciones primarias. Esto quiere decir la transmisión genética. No es sino la memoria bioquímica de los organismos y cuya complejidad alcanza su cenit en la memoria de contenidos semánticos, incluida la capacidad de autorreconocerse, ¿no? Aquí la valoración es la transmisión de toda esta información, ¿no? que el ser humano puede eh, requerir o utilizar, ¿no? Vamos a ver unas definiciones más. La memoria es un proceso psicofisiológico localizado ¿dónde? En el sistema nervioso central y que va a permitir la capacidad de adquirir información por alguna de las vías sensoriales. Sabemos nosotros la vía sensorial auditiva, visual, sinestésica, etc. Una vez adquirida esta, retenerla y posteriormente utilizarla, ya sea con mucho esfuerzo o quizá en forma automática. La otra es la memoria en relación al tiempo. Ustedes saben que la evaluación del tiempo es inexorable, poder regresar al pasado. Con la memoria nosotros, a través de un bucle retrospectivo, podemos hacer la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Este es el proceso por el cual la información que se ha adquirido se convierte en conocimiento y experiencia, ya que los guardamos para utilizarlos posteriormente. Este cuadrito es bastante didáctico para poder ver cuántos tipos de memoria hay y su procesamiento, ¿ya? Entonces, miren, toda la información que nosotros recibimos, ¿ya? Va a ser a través de las diferentes vías sensoriales del medio, ¿no? O sea, vías sensoriales, como ya estaba diciendo en la definición, visual, auditivo, táctil, sinestésico. Esta información que se va captando ya va a pasar al tálamo, ¿no? Y de ahí pasará a la corteza prefrontal, dorsolateral, para un tipo de memoria, que es la memoria a corto plazo. Entonces, aquí eh, la información que llega, ¿no? Sin mediación o interferencia de tiempo máxima, segundos, vamos a recordar.
ustedes lo harán, nosotros lo hacemos durante la evaluación clínica al paciente, cuando evaluamos y le decimos, ¿no? Voy a repetirle, por ejemplo, 3 palabras: casa, pelota, zapato. ¿Ya? Inmediatamente le pregunto, ¿qué palabras le dije? Y nos debe repetir las palabras que hemos dicho: casa, pelota, zapato. ¿Ya? Este proceso se llama memoria a corto plazo. ¿Ya? Rápidamente, ¿no? Eh, pasó la información del tálamo como un primer paso, luego pasará al hipocampo y de ahí al córtex prefrontal dorso lateral, que es donde está la memoria a corto plazo. ¿Ya? Entonces, si ya después han pasado algunos minutos, ¿no?, o un tiempo más, ya pasará a ser parte de la memoria a largo plazo. Entonces, acabamos de ver memoria a corto plazo, luego pasa una interferencia de tiempo, ¿ya?, y se convierte en memoria a largo plazo. Esto, para consolidar la memoria a largo plazo, debe haber pasado ya hacia el tálamo, perdón, hacia el hipocampo, todo esto en la corteza, en el lóbulo temporal, donde acá en el hipocampo, ¿no?, se va a codificar y se va a consolidar mediante la actividad eléctrica y también de la intervención del glutamato. Saben ustedes que en el cerebro, y especialmente en estas áreas, quizás el más abundante de los neurotransmisores es el glutamato, ¿no? ¿Y cómo no va a ser si se va a utilizar permanentemente para todo este proceso que venimos nosotros captando, reteniendo, ¿no? Y es permanente. Bien, entonces, la memoria a largo plazo, ya hemos dicho, ¿no?, se fue consolidado, se fue codificado en el hipocampo, ¿ya? Y el hipocampo, ustedes van a ver que está muy cercano a la amígdala, ¿no?, formando el sistema límbico. Entonces, para la retención de toda esta información que ya va a formar parte de la memoria a largo plazo, mucho tiene que ver en lo que es la emoción, el interés personal que le ponga cada uno, para que alguna de esta información sea mucho más grabada, mucho más importante de repente para el ser humano, y entonces es por eso que alguna información, algunos eventos los vamos a precisar con mayor nitidez que otros. Eso por un lado. También en este proceso de memoria a corto plazo y largo plazo, voluntaria o involuntaria, o consciente o inconsciente, va a pasar información que de repente no hemos percibido, pero va ingresando. ¿Ya? Entonces, esa información inconsciente quedaría almacenada y que después podría dar lugar a recuerdos extraños, ¿no?, o experiencias que, vamos a ver más adelante, podrían pasar dentro de la psicopatología. ¿Ya? Bien, entonces, miren, la memoria a largo plazo eh, tiene dos tipos de memoria a largo plazo. Esta va a ser la memoria declarativa, llamada también explícita, ¿ya?, donde la persona o el paciente, ¿no?, va a declarar o va a explicar todo aquello que concierne a experiencias en su vida, ¿no?, como dónde nació, quiénes fueron sus maestros, lugares donde estuvo, en la primaria, la secundaria, eventos importantes en relación al ingreso a la universidad, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y
esta memoria declarativa se va a dividir en dos tipos también. Será la memoria episódica, ¿ya? O llamada también biográfica, ¿ya? Que viene a ser toda la información que se va consolidando, se va codificando, ¿ya? Desde el punto de vista personal, único, la biografía del sujeto o del paciente, todo concerniente al self, al yo de la persona, ¿no? Y entonces va a ser una especie de disco duro nuestro. Mientras que esta memoria declarativa también puede ser semántica, ¿ya? Acá ya no es única, acá ya es compartida a través de la educación, ¿no? A través del aprendizaje, a través de la cultura, ¿no? Todo aquello que vamos aprendiendo, ¿ya? Mediante el aprendizaje. Entonces, acá estarán los recuerdos, ¿no? Por ejemplo, que leímos o que aprendimos sobre la Revolución eh, Francesa, la independencia del Perú, ¿no? Relatos que hemos aprendido y que otros también comparten. Entonces, mientras la episódica es única, la semántica es aprendida en con otras personas, ¿no? Compañeros de clase, hemos aprendido con otros investigadores, ¿no? Hemos visto pinturas eh, y podemos recordar, ¿no? Cuál es la significancia de la Mona Lisa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta sería la memoria semántica, ¿ya? Se dice que la memoria episódica sería el disco duro de cada persona y la memoria semántica se iría formando como la enciclopedia, ¿ya? Miren, todo esto en relación a la memoria declarativa. Bien, el otro tipo de la memoria a largo plazo es la memoria procedimental o implícita. Esta memoria va a contener todo lo que aprendimos haciendo y va a contestar al saber cómo, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo aprendimos a caminar, ¿no? A conducir un vehículo, dentro de las habilidades, cómo aprendimos a tocar un instrumento, aprender un idioma. Nosotros sabemos que lo hemos aprendido, pero detallar y explicar cómo aprendimos a caminar, por ejemplo, eso no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, esto ha sido en forma implícita, cómo aprendimos a deslizarnos, ¿no es cierto? Ya. Y el otro es la vía de los condicionamientos, ¿no? Acá también por el condicionamiento, por ejemplo, aprendemos nuestra reacción al miedo ante un temblor, ante un examen, ¿no? La huida ante inminencia de peligros, ¿no? Es esto que se aprende mediante el condicionamiento, ¿ya? Bien, entonces tenemos ya memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, la memoria declarativa, memoria procedimental. Estas son los dos tipos de la memoria a largo plazo. Bien, ahora, toda esa información que vamos captando, que vamos recibiendo, ¿no? ¿Dónde se almacena? Miren, como han sido captadas a través de vías sensoriales, ¿no? Eh, Llámese, ya hemos dicho, auditivo, visual, táctil, sinestésico, olfativo, ¿no? Entonces, estas se almacenan en los áreas o los cortes de asociación, ¿ya? Y cuando tenemos la necesidad de recuperar toda esa información que estaba ya eh, almacenada, ordenada o codificada, lo vamos a recuperar cuando nos piden, por ejemplo, eh, nos encontramos con una amistad, ¿no? Y le decimos, un compañero de promoción, ¿te acuerdas de la fiesta de promoción, ¿no? O de nuestra graduación?
Entonces, esa información, dependiendo de cuánto interés le pongamos, ¿no? Vamos a poder recuperar. Y será en el córtex frontotemporal. Como esa información ha estado dentro del hipocampo y por su cercanía, habíamos dicho, a la amígdala o al sistema límbico, toda información no es exacta. Dependiendo, dependiendo del interés, podrá salir más o menos información, ¿no? Entonces, para nuestro aprendizaje depende mucho también de las emociones del interés que yo le ponga. Por ejemplo, si voy a prepararme para un examen, estoy concentrado, estoy aprensivo por aprender. Entonces, esta clase, por ejemplo, o las otras clases, podrán ustedes grabarlas y almacenarlas, ¿no? Para luego recuperarlas con más facilidad. ¿Ya? Bien, entonces ahora eh, la memoria procedimental, ya hemos dicho, ¿no? Eh, va a tener otra ubicación, que va a ser en los ganglios basales, el cerebelo y la amígdala cerebral, ¿ya? A diferencia, ¿no? De la memoria declarativa o explícita, ¿ya? Muy bien. ¿Esto quedó claro? Sí, doctora. Bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este proceso? Ya. Hemos visto la codificación, la consolidación, el almacenamiento y la recuperación, ¿no? Mediante la codificación, nosotros es el procedimiento inicial de la captación de la información vía vías sensoriales. La consolidación es el proceso responsable de la huella que se haga permanente. El almacenamiento es la parte más obvia de cualquier sistema de memoria. De hecho, aquí aparecen también los olvidos. Recuerdan ustedes que había parte que podían no recuperar totalmente porque había de repente poco interés, ¿no? O simplemente a la hora de la captación no les era grato, ¿no? Y se olvidó. Y entonces acá se la mención que el olvido, más que una anomalía, ¿ya? Es una propiedad que permite un funcionamiento adecuado de la memoria. Un sistema mnésico que no se perdiese nada de información, llegaría a perturbar o a saturar el funcionamiento cognitivo. Bien, y la recuperación, hemos visto, ¿no? Que las operaciones de recuperación de la información intervienen diferentes complejos y flexibles procesos, ¿no? Que eh, van a permitir la cantidad más menos de recuperación de los recuerdos. Bien, ahora, un tipo de memoria a corto plazo, recuerden la primera, el primer tipo de memoria era la memoria a corto plazo. Y tenemos acá un ejemplo, ¿no? La memoria de trabajo llamada también working memory, ¿no? Esta, este sistema de memoria se involucra en forma simultánea procesos de la atención, ¿ya? Y memoria a corto plazo. Dura entre 0,5 segundos a 4,5 segundos, no más. Yo le decía, para hacer memoria a corto plazo no tiene que haber interceptación de tiempo, ¿no? Casi es inmediato. Algunos autores le ponen este tiempo, 0,5, 4 a 5 segundos. ¿Ya? Si es que pasara esto y queremos recuperar, ya sería memoria a largo plazo. Bien, entonces, eh, permite mantener en forma transitoria representaciones mentales por un periodo corto, mientras se procesa la información, ¿no? Por ejemplo, miren, ustedes están manejando y alguien les comete una infracción. El carro se va adelante y ustedes rápidamente pueden anotar o grabar la placa,
¿no? O ven un accidente y ven y quieren anotar la placa, memoriza, ¿no? Digamos, AG0156, ya. Entonces, lo anotan y ya saben cuál es el número de placa, ¿no? En otras instancias, será, por ejemplo, en una evaluación, ¿no? Le dicen, le enseñan una figura, ¿ya? Como un rompecabezas, ¿no? Y luego le dice, inmediatamente usted transcriba esa figura en una evaluación para entrevistas, para un examen, para un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se hace la recuperación, cumple el objetivo, ¿ya? de dar esa información rápidamente, a ese tipo de memoria se llama memoria de trabajo. Entonces, ahí están incluidas las operaciones matemáticas, comprensión del lenguaje. Como les decía, le digo tres palabras y rápidamente me tiene que repetir, ¿no? O un refrán, un razonamiento, ¿no? Le digo, cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Ya? Entonces, rápidamente capta qué significa y me dice cuál es el significado para él, ¿no? O, por ejemplo, a veces, oye, ¿cuál es tu número telefónico, no? 99305 132. Ya, 99305 132. Rápidamente, ¿no? Lo han grabado y sirve el objetivo para el momento, para esa situación, ¿ya? Esa es la memoria de a corto plazo o memoria, am, el working memory. Eso lo van a ver ustedes, o lo van a estudiar en neurología también, ¿no? Ahora, otra forma, estamos viendo los tipos de memoria, ¿no? Es memoria a largo plazo, otra forma. ah, Hay diferentes clasificaciones. Esta es una de ellas. Entonces, la memoria demorada, la memoria reciente y la memoria remota, ¿ya? La memoria demorada es la información presentada en los últimos minutos. Por ejemplo, empezamos hablando y yo les diría, a ver, uno de los alumnos, ¿qué es lo que ha escuchado con respecto al working memory? Inmediatamente, ¿ya? Entonces, en los últimos minutos. Y entonces el alumno repetirá lo que se acaba de decir. Mientras que la memoria reciente es el conocimiento acumulado en los últimos días o semanas. Entonces, para evaluar esa memoria, yo preguntaré qué hizo el fin de semana, ¿no? El fin de semana anterior. ¿Ya? O recuerda usted la noticia de más importante en la semana pasada. Esas pueden ser las preguntas. Va a estar respondiendo últimos días o las últimas semanas. ¿Ya? O cómo les fue el examen de psicopatología, ¿no? Y la memoria remota va a ser el conocimiento acumulado a lo largo de varios años o durante toda la vida. Entonces ahí preguntaremos, pues, ¿recuerdas am, a tus padres en su aniversario? ¿No? O otros datos podrían ser, ¿no? Em, Háblame lo que conoces sobre la historia del Perú, por ejemplo. Lo aprendiste en primaria o secundaria, ¿no? Entonces, podemos ir armando con esto ese tipo de evaluación. Bien, estas dos tipos de memoria, la anterógrada y la memoria retrógrada, son quizás las que les suena un poquito más cercana a ustedes y también porque en la clínica, especialmente los neurólogos, van a trabajar con estos dos tipos de memoria y es la memoria anterógrada y la memoria retrógrada. Miren, la memoria anterógrada, ¿ya? Es una forma de memoria a largo plazo, ya hemos pasado, ahora a largo plazo estamos revisando, ¿ah? ¿Ya? En donde la relación con un nuevo evento o trauma o accidente, ¿ya? Se pierde, ¿no? Todo lo nuevo. Mientras que la memoria retrógrada
Se usan en la clínica para referirse a los recuerdos de lo ocurrido antes de alguna lesión neurológica o de un hecho patológico. Acá están, mire, acá donde dice tiempo, sucede la lesión, el accidente, ¿no? Y entonces la amnesia anterograda será la incapacidad de reconocer o aprender nueva información posterior a la lesión, mientras que la amnesia retrógrada será la incapacidad de recordar información previa a la lesión. ¿Ya? Miren, ese es un cuadrito. La presentación, ya ustedes la van a tener, la tienen. Entonces, es para ver la psicopatología en forma general de la memoria, ¿no? Van a ver alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas de la memoria, ¿ya? Las cuantitativas están en relación a la cantidad y las cualitativas en relación al contenido. Y de acuerdo a esos, miren, las alteraciones cuantitativas darán las amnesias, ¿no? Ya, que vamos a ver ahora, y las cualitativas estarán las paramnesias, ¿ya? Que son las alteraciones del recuerdo y del reconocimiento. Bien, entonces empezamos, ¿no? Las alteraciones cuantitativas, habíamos dicho, en relación a la cantidad de información, de recuerdos, ¿no? Vamos a ver dos tipos, la hipopnesia y la hipermnesia, ¿ya? La hipopnesia, hipo ya ustedes saben, es bajo, ¿no? Es la disminución de la capacidad de recordar debido a una dificultad tanto para la fijación, ¿ya? Para la información nueva, como para la evocación de los recuerdos, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo vamos a ver esto? En estados de ansiedad, depresión, ¿no? Pues la ansiedad, la depresión, está disminuida la atención, la concentración, ¿no? No hay, la persona está pensando permanentemente, está con aprehensión, y entonces su capacidad de retener va a estar disminuida. Y con tratamiento, esto va a mejorar y entonces se convierte en una alteración transitoria. Pero también hay alteraciones permanentes. Entonces, ese será el grupo de los orgánicos, ¿no? Y acá será porque han habido dificultades en el desarrollo cerebral, ¿ya? Por ejemplo, es conocido las meningitis, ¿no? En los niños, y entonces produce alteración del sistema nervioso y su daño, ¿ya? Va a ser permanente, ¿no? Ya, esa es en relación a la hipopnesia. Recuerden, es transitoria y también permanente y están las causas. La hipermnesia es la mayor facilidad para evocar recuerdos. Miren, y es patológica cuando se altera el curso normal del pensamiento. También la hipermnesia se puede ver en personas normales, ¿no? Ya sea por genética, ¿no? O de manera implícita, muestra una mayor avidez para recordar, para evocar. Entonces, un alumno que tenga esto tendrá muy buenas notas porque recuerda con mayor facilidad. Ustedes podrán verlo entre los compañeros, la diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? Entonces, ese es uno, y se ven personas que son completamente normales, ¿no? Y digamos hasta cierto punto es una virtud. Mientras que en el aspecto patológico podemos observar en la manía, en los cuadros bipolares, en la fase maníaca, ¿no? Donde hay aceleración del pensamiento, puede haber hasta fuga de ideas, se ve que hay eh, hipermnesia. En los años 60 y 70 había excesivo uso de las anfetaminas, especialmente por estudiantes para poder retener, para poder rendir los exámenes, ¿no? Y ahora tiene connotación legal su consumo. Entonces, esto ya no es del libre mercado. Y también la hipermnesia podemos encontrar
en algunas formas del espectro autista, ¿no? Donde demuestran una descripción abundante, ¿no? de hechos en estos cuadros de autismo. Bien, entonces ahora pasamos a las alteraciones cuantitativas. Hemos desarrollado las cuantitativas en relación a las amnesias, son ausencia de recuerdos pertenecientes a un determinado periodo de la vida, ¿ya? Entonces, estas amnesias, ¿ya? Se van a presentar en algún momento de la vida del paciente y serán de tres tipos: ¿ya? La parcial, la lacunar y la total. Una amnesia parcial es cuando se afecta los recuerdos en un campo reducido sensorial, llámese visual, auditiva, puede ser visual, auditiva o verbal, solamente circunscrito a una área sensorial. Y esto lo vamos a ver en trastornos orgánicos cerebrales por lesiones en la corteza cerebral que son provocadas por traumatismos, deficiencias circulatorias, intoxicaciones, ¿no? Por benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se presentan este tipo circunscrito a determinadas áreas. Esa es la parcial. Mientras que la lacunar es el olvido de lo ocurrido en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Con buena capacidad de evocación, ¿ya? Es la capacidad de recordar, ¿no? Sucesos anteriores y posteriores al periodo. Esta lacunar puede ser en la epilepsia del lóbulo temporal, es bastante frecuente en el uso de alcohol y benzodiazepinas, ¿ya? Porque ustedes saben que el consumo de alcohol y benzodiazepinas actúan como antagonistas del glutamato. Y habíamos dicho la importancia del glutamato como eh, eh, generador, ¿no? O impulsador de del proceso de retención de memoria, ¿no es cierto? Entonces, en esos procesos también puede haber esa amnesia lacunar. La persona va a una reunión, por ejemplo, ¿no? Y entonces toma demasiado alcohol y llega un momento en que no recuerda, llega a su casa y no sabe cómo llegó, ¿no? ¿Quiénes lo llevaron? ¿Qué pasó? De pronto no encuentra la billetera, no encuentra eh, su saco, por ejemplo, y dice, yo estuve acá en la fiesta, pero de ahí ya no recuerdo, ¿no? Entonces, a eso se llama. También puede producirse por reacciones de estrés agudo. Cuando la persona ha sido sometida, por ejemplo, a asaltos, ¿no? O a traumatismo, accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? O a estados neuróticos. El estrés agudo intenso, cuando han sido amenazados, ¿no? Llega un momento de pánico intenso que ya no recuerda, bloquea, ¿no? Bloquea en su inconsciente y ya no recuerda este periodo de tiempo. El otro tipo es el total, ¿ya? Aquí se va a involucrar ya los elementos y las formas de conocimientos que corresponden a un lapso determinado de vida. Acá ya el compromiso es mayor. Y entonces la amnesia total, ¿ya? Por su orden cronológico puede ser amnesia anterógrada o de fijación, amnesia retrógrada o de evocación y una más generalizada que es la retroanterógrada o global. Acá la vamos a ir describiendo, mire, parecido al dibujito anterior. Acá está el, el evento, ¿no? Ya, accidente, asalto, ¿no? Ya, entonces, la memoria anterógrada, como decíamos, hay un deterioro en la capacidad de adquirir, recordar y reconocer no solo la información sobre episodios personales, sino también sobre nuevos hechos,
todo lo que es hacia adelante, ¿no? Y la amnesia retrógrada, ¿no? Son la afección y de la capacidad de recordar y reconocer datos personales experimentados premórbidamente, ¿no? En el pasado, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, estamos desarrollando la amnesia total en sus tipos. Ahora ya anteriormente lo habíamos mencionado. La memoria anterógrada o de fijación, habíamos dicho que es la capacidad de recordar hechos recientes, que tiene como consecuencia la incapacidad de aprender nuevos procesos, nueva información. Y también la imposibilidad de fijar los estímulos que ocurren de la acción que ocasionó la amnesia. Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿no? La persona pierde, la, eh, llega inconsciente, se presenta el médico, se presentan amistades y la persona ya no va a reconocer, ¿no? Todo lo nuevo, la nueva información que está recibiendo. ¿Cómo se llama tu médico? ¿Dónde, en qué clínica estás? Ya no lo reconoce, ¿no? Ya. Y esta puede ser, la anterógrada, estamos viendo, transitoria, también en estados crepusculares, estados de epilepsia, ¿no? Es bastante frecuente, miren esto lo van a ver en las emergencias, el consumo de alcohol y benzodiazepinas, ya dijimos cómo, ¿no? Porque es un antagonista con el glutamato. Se verá pues por traumatismos craneanos, accidentes de tránsito que producen edemas cerebrales. Una vez que se soluciona, se trata el edema, ¿no? Esto se va absorbiendo y entonces se va recuperando y vuelven los recuerdos, ¿no? Pero también puede ser permanente. Y permanente generalmente es en los cuadros demenciales y el síndrome de Korsakov. Como saben, la falta de vitamina B1 por el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, la anterógrada. Ahora, la memoria retrógrada o de evocación. La incapacidad de recordar hechos y sucesos remotos ocurridos mucho tiempo antes. Acá se pierden los recuerdos relativos a los hechos que ocurrieron antes de la afección del factor o lesión que ocasionó la amnesia. Y entonces la evocación retrógrada ya puede ser transitoria, miren, en casos de represión, ¿no? O puede conocida como psicógena. Ya, esto es mecanismos de defensa ante eventos muy traumáticos, un abuso sexual, por ejemplo, ¿no? No va a recordar ya hechos del pasado o del incidente, ¿no? Mientras que el permanente, ya sí se van a presentar por traumatismos donde hay daños cerebral, encefalitis y las demencias. Ya cuando va avanzando la demencia ya va comprometiendo, inicialmente hemos dicho, la demencia compromete el segmento anterior para nuevos conocimientos y recuerda mucho el pasado, pero cuando ya empieza el compromiso mayor, va interviniendo también los recuerdos. ¿Ya? Entonces ahí encontraremos ya síndromes neurológicos como la afasia, la apraxia, la agnosia, ¿no? Y habíamos dicho que había otro tipo, que es la amnesia total. Acá ya es la retroanterógrada global. Son casos ya de mayor compromiso orgánico, donde la amnesia ha comprometido, la lesión, ¿no? Es mayor y hay una afectación, un compromiso de la fijación y la evocación, ¿ya? Puede ser transitoria, mire, transitoria solamente en casos disociativos, ¿no? Cuando por algún momento, por problemas de personalidad, la persona se disocia y dice no reconocer quién es, no conoce la dirección de su casa, ¿no? Entonces tienen que ubicarla y hacer un tratamiento, una intervención de la especialidad para que pudiera empezar a recordar. Han visto una persona deambulando, no recuerda, ¿no? Entonces,
esa sería, no recuerda eventos anteriores ni posteriores, ¿no? Está en cero, deambulando. ¿Ya? Ahí vienen los trastornos disociativos. Pero los permanentes ya será el compromiso demencial terminal, ¿no? Casos muy avanzados donde ya no recuerda nada, ni aprende nada, ni tampoco del pasado. Generalmente ya están con cuidadores o internados en centros geriátricos. Muy bien. La otra fase, el otro tipo de psicopatología, habíamos dicho, las alteraciones cualitativas, ¿ya? Que es alteración del contenido, ¿no? Entonces, acá esto se llamará las paramnesias. Y vamos a ver paramnesias del recuerdo y paramnesias del reconocimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ir describiendo. Bien, las paramnesias del recuerdo, pongan atención, son las alteraciones cualitativas, ¿no? ¿Ya? Donde los recuerdos experimentados como verdaderos sustituyen a los reales. ¿Ya? Miren, acá un tipo de esta psicopatología es la ilusión del recuerdo. ¿Qué cosa es la ilusión del recuerdo? ¿Cómo se presenta? ¿No? Estos son falsos recuerdos que la persona lo vive como real, ¿no? Es una evocación deformada a una vivencia real. Las personas que tienen este tipo de alteración, ¿no? Se puede presentar en personas normales. ¿En qué casos? En personas que han atravesado insomnios por varios días, no duermen bien 1 hora, 2 horas, ¿no? Y presentan intensas fatigas. Personas que han sido expuestas a, al sol por mucho tiempo, ¿no? Entonces se sienten desubicados, ¿no? Eh, y cuando quisieran evocar un recuerdo, ¿ya? Eh, lo presenta como distorsionado. Entonces, hemos dicho que puede ser en personas normales, ¿no? Que tengan intensa fatiga. ¿Ya? También en casos de bullying, ¿no? Eh, Se han visto en niños, en adolescentes, que sufren un estrés intenso, ¿no? Y va a tener este tipo de alteración. ¿Ya? Eh, en casos patológicos, ¿ya? Se observan cuando ha habido lesión de la memoria y aparecen como cuadros delirantes, ¿no? En los delirios y también en la depresión y en cuadros de ansiedad. Esa es la ilusión del recuerdo, ¿no? Una evocación deformada de una vivencia real, ¿ya? Distorsionada. Entonces puede ser normal en casos de intensa fatiga, por ejemplo, en casos de bullying, y patológica cuando ya hay problemas orgánicos, que hayan delirios, y también en cuadros depresivos y ansiosos. Continuando con las paramnesias del recuerdo, la siguiente es la alucinación del recuerdo. Acá, a diferencia de la ilusión del recuerdo, ¿ya? Es una evocación falsa sin experiencia real, ¿no? Nosotros diríamos el concepto de la alucinación, ¿no? La persona no miente, ¿no? Pero empieza a detallar eh, recuerdos distorsionados, falsos. Por ejemplo, nos empieza a contar, ¿no? El paciente cómo fue su nacimiento y relata a qué hora nació, quiénes lo recibieron. Recuerden ustedes que es un recién nacido, es imposible que en ese tiempo pueda grabar y además pueda recordar, pero eso evoca, ¿no? Como falso. Entonces, esta alucinación del recuerdo lo vamos a encontrar en la esquizofrenia, en trastornos delirantes, en las causas de delirio, ¿no? Y estados maníacos, pero con psicosis. Entonces, por eso les decía, ¿no? Acá están
como las alucinaciones, ¿no? O las pseudopercepciones. En esta paramnesia del recuerdo, la confabulación, ¿ya? Que son los pacientes generalmente que tienen algún tipo de demencia, ¿no? Donde van a rellenar información. Los falsos recuerdos y que están con problemas de memoria, no tienen memoria, tienen vacíos, la persona, ¿ya?, va a llenar, va a rellenar. Por ejemplo, miren, se le pregunta a una señora cómo están sus nietos, ¿no? Entonces va a decir, mis nietos están muy bien, están en el colegio, ¿ya? Y le pregunta el médico, ¿no? ¿Y cómo se llaman? ¿No? Y entonces dice, bueno, ellos ya están casados, tienen mucho dinero, están en tal sitio, están muy lejos de acá. Se le vuelve a preguntar y habla otra historia, ¿no? Entonces, ¿por qué? La persona siente que no tiene esa información y en ese intento rellena vivencias, ¿no? Que de repente están distorsionadas. La persona no tiene conciencia de que el relato es irreal o erróneo, ¿no? No hay intención de mentir de estos pacientes. Entonces, ¿dónde lo vamos a observar la confabulación? En el síndrome de Korsakoff, hemos dicho, por el consumo del alcohol, ¿no? Y las demencias, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Confabulación es un hallazgo para las demencias generalmente. Muy bien. Y la cuarta es la pseudología fantástica, ¿no? Acá, las personas o los pacientes, ¿no?, cuando ya pasan a la evaluación, ellos van a inventar recuerdos, hazañas, vivencias, con el objetivo de llamar la atención o tener la atención de alguien, ¿no?, de amigos, de los padres, de familiares, ¿ya? Falsos relatos intencionados, ¿ya?, en el discurso de un sujeto con el afán de obtener interés y atención del entorno. Y a tanto repetir estas hazañas, ¿no?, la persona o el paciente puede confundir con la realidad y termina creyéndose como que son reales y arma un esquema de vida, ¿no? Pero cuando se le descubre o se le evalúa, ¿no?, y se le confronta, el paciente sí reconoce de que hay un error o es falso la información que está dando. Por ejemplo, eh, es conocido este caso del alumno que ingresa a la Facultad de Medicina, ¿no? Y está en un ciclo determinado, en una promoción determinada, asignado, ¿no? Pero la persona no, no retiene información, no se desenvuelve como un alumno normal, regular, y entonces él acude a a, a otras clases de otras promociones, pero a sus padres, a sus amigos y a su enamorada le dice que es un estudiante muy reconocido de medicina, ¿no? Entonces, cuando le llega una notificación al padre o a la madre va a ver y pregunta, este, eh, cuál es el salón o cuál es el ciclo de su hijo. Le dice que sí lo han visto, que sí acude a las salas, pero que pertenece a otra promoción. Y entonces los padres van investigando dónde y llegan a la sección de decanato, la sección de notas, y le dice, él estuvo matriculado en el primer año, pero de ahí abandonó, nunca más ha vuelto a matricularse. Y entonces, al verse descubierto, los padres le piden la información y reconoce. Pero todo esto era con el intento de tener afecto o llamar la atención, ¿no? ¿En qué se observan estos casos?
en trastornos de personalidad histriónica, los narcisistas, las personalidades limítrofes. También en personas dependientes de reconocimiento, ¿no? Pasivo-dependientes. Eh, en el síndrome facticio, aquel que engaña haciéndose el enfermo para llamar la atención, conocido como el síndrome de Munchausen. De ustedes lo conocen. Bien, esos son los cuatro tipos de las alteraciones, ¿ya?, cualitativas del recuerdo. Miren, ahora le falta uno último que era el reconocimiento. ¿Ya? No se pierdan, estamos tratando de eh, acomodar para que puedan entender. Ahora viene las paramnesias del reconocimiento. Entonces, el reconocimiento ya es una forma de eh, traer la información, traer la memoria. Pero acá hay una distorsión a la hora de reconocer. Generalmente, caras de personas, también hechos y situaciones. Entonces, aquí vamos a ver eh, los fenómenos de falsa familiaridad, ¿ya? Dos conocidos, ¿no? No son tan prevalentes, pero los hay, ¿no? Y habrán escuchado los cuadros del déjà vu o déjà vu, ¿ya? Y también el jamais vu, ¿no? Que es lo contrario. Acá vamos a ver, mire, el déjà vu es lo ya visto o vivido. Aquí la persona, ¿ya? Eh, tiene la impresión de familiaridad, de que una vivencia nueva ya se había experimentado antes. Dice, sí, yo conozco este sitio, pero ya antes había estado en él, por decir, en Venecia, ¿no? Y detalla y habla, pero generalmente nunca estuvo y él lo vive, ¿no? Él describe como que ya había estado o lo había vivido, ¿ya? A diferencia de el llamáis view o llamáis BQ, ¿no? Acá es nunca lo vivió, nunca lo ha visto, ¿ya? Entonces, la impresión de extrañeza, ¿ya? Él observa, ¿ya? Un lugar, ¿no? Que para él ya lo había vivido antes, ¿ya? Y dice, nunca lo he visto, y lo acepta como nuevo, ¿no? Es un ejemplo de recuerdo sin reconocimiento. Entonces, tanto en el déjà vu como en el jamais vu, son situaciones generalmente eh, disociativos, ¿ya? Del, del yo, ¿no? La distorsión donde se reconoce la falta de realidad, pueden presentarse en estados de fatiga, ¿no? Pueden presentarse en cuadros ansiosos también, pero también se han descrito en eh, convulsiones por epilepsia del lóbulo temporal y otros en casos de psicosis tóxica. ¿Ya? Estos dos eventos como fenómenos de falsa familiaridad o extrañeza. Hay otra patología del reconocimiento que es la criptomnesia. Este generalmente se presenta en el círculo, eh, este círculo artístico, ¿no? De la farándula, o también en investigadores, ¿no? Acá, miren, el reconocimiento significa existencia de recuerdos ocultos en la conciencia. Es decir, la persona sabe que los tiene, sabe que adquirió esos recuerdos, ¿ya? Que aprendió esa información, ¿ya? Pero no recuerda dónde generaron. Y entonces los acepta como que sí, eso yo lo hice, eso yo lo creé, ¿ya? Pero eh, no es, no es como tal. Ahí la falla es en el reconocimiento. Entonces, este fallo se encuentra en
en personas que son acusadas de plagio y nos mandan a investigar hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto es un plagio, un delito, o es realmente un cuadro de distorsión o problema del reconocimiento. Entonces, se pueden encontrar en estados alterados de conciencia, en hipnosis, ¿no? El uso de marihuana, por ejemplo, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de recordar el caso de George Harrison, ¿no? Eh, Presentó una composición y lo acusaron de plagio, ¿no? Pero al investigar, él pasaba por esta etapa de falso reconocimiento, ¿ya? Entonces, para medicina legal es una tarea importante. El otro, eh, los otros cuadros del reconocimiento, para amnesia del reconocimiento, van a ser los síndromes de falsa identificación delirante. Acá están, estos cuadros son menos frecuentes, ¿no? No se presentan mucho, pero algunos de ellos, mire, como el síndrome de Capgras, que afecta la capacidad de identificar, ¿no? Eh, Él ve el rostro y dice que es un familiar, pero es mi familia, pero está reemplazado por un impostor, ¿no? Entonces dice, pueden ser mis padres, pero no lo son, ¿no? Para él es un impostor, ¿no? O sea, ahí la falla es el reconocimiento de caras. Mientras que el síndrome de Fregoli, más bien, cree que las personas extrañas al paciente son suplantadas. ¿Ya? Son suplantadas por un conocido. Entonces aparece ahí para él la cara de un familiar y dice, sí, ese es el mismo, mi familiar, pero es otra persona. ¿Ya? Entonces, esos dos síndromes, también hay la paramnesia reduplicativa, ¿ya? Donde el paciente tiene la sensación o la aceptación de que hay una duplicación de lugares y dice, este lugar que estoy viendo o donde estoy, es una copia del lugar donde estuve antes, ¿no? Entonces hay una duplicación del lugar. Son cuadros bastante infrecuentes. El otro es el síndrome de doble subjetivo, el que acepta que tiene un doble, ¿no? Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar estos cuadros delirantes? Es en la esquizofrenia, lesión del hemisferio derecho y lesión frontal bilateral, ¿no? Generalmente lesiones orgánicas. Y ya. Aquí, miren, en este artículo, solamente para mencionar, habíamos visto nosotros cuánto puede afectar la ansiedad, la depresión, ¿no? También los daños, las injurias y también el estrés. Un estrés crónico va a llevar a problemas de memoria, ¿no? En alguno de estos tipos, ¿ya? Ese es un artículo. Entonces acá simplemente para ver que el cerebro como mediador primario de los procesos de estrés. La investigación con modelos en animales sugiere que la amígdala, mire, el hipocampo y el córtex cingulado, también el córtex prefrontal, son las estructuras cerebrales más vulnerables a la acumulación de carga alostática. Esto es cuando hay mayor estrés. El impacto del estrés crónico en las regiones cerebrales emocionales. Las concentraciones persistentes, altas de glucocorticoides causan atrofias en diversas regiones cerebrales, incluido el hipocampo, el córtex prefrontal y el córtex cingulado. Hoy en día la teoría de la inflamación del sistema nervioso, ¿no? Guarda relación con algunos cuadros eh, eh, o alteraciones de la psicopatología, por ejemplo, de la memoria, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, el impacto neurobiológico ve que las alteraciones relacionadas con la carga alostática en estos sistemas puede incluir cambios crónicos de los transmisores de las neurohormonas, como la serotonina, dopamina, norepinefrina,
¿no es cierto? Y que tienen funciones regulatorias en las regiones emocionales del cerebro. Bien, miren, para considerar estados de aprensión, de estrés crónico, pueden afectar, y ya son trabajos publicados, trabajos de investigación que sostienen la alteración de la memoria, ¿ya? Ahora, ¿cómo evaluamos la memoria? Entonces, miren, primeramente, una buena historia clínica, ¿no? Con todos los datos de filiación, la anamnesis, los antecedentes personales, familiares, ¿no? Redactar una buena historia. Casi eh, el 70% se dice tenemos en la evaluación clínica, ¿no? En la redacción de cómo se haga la historia clínica. Entonces, si quisiéramos evaluar memoria remota, ¿ya? Lo vamos a hacer a través de la anamnesis. ¿Ya? Entonces preguntaremos, por ejemplo, esto en la consulta, ¿no? ¿Dónde fue a la escuela primaria? ¿Cuál fue su primer empleo? Eh, Podemos interrogar sobre personas importantes del pasado, ¿no? Como el nombre de los presidentes cuando preguntamos quién es el presidente actual, quién fue el anterior y el anterior al que menciona, ¿no? Entonces, estamos evaluando memoria reciente, memoria remota, ¿no? Para la memoria reciente se refiere al recuerdo de acontecimientos verificables en los últimos días. Entonces podríamos preguntar, pues, eh, ¿qué noticia importante vio ayer usted? ¿No? O si el señor o el paciente trabaja, ¿no? Eh, hubo, eh, ¿Qué turno de trabajo le tocó a usted? ¿No? Em, ¿O qué almorzó el día de ayer? La memoria reciente, en los últimos días. La memoria inmediata, ya habíamos visto esto a corto plazo, ¿no? Generalmente hay que pedirle que repita palabras, ¿no? ¿Recuerdan? Les decía casa, árbol, lápiz, ¿no? A ver, repítalo, ¿ya? O le decimos un refrán, ¿no? En boca cerrada no entran moscas. ¿Cuál es su interpretación? O le enseñamos una figura, ahí está el test de la copia de figura del rey, y le decimos, mire bien la figura, ahora dibújelo inmediatamente. Entonces, estamos evaluando memoria inmediata. Si nosotros queremos evaluar ya un poco más áreas, ¿no? Y una evaluación más completa, hay baterías y test psicológicos para la evaluación, ¿no? Entonces, la especialidad que va a evaluar son los psicólogos, pero hacen una especialidad de 2 a 3 años de neuropsicología, específicamente para la evaluación con test psiconeurológicos. Entonces van a evaluar la memoria, que van a permitir medir que una persona puede recordar información nueva y recordar lo que ocurrió en el pasado, ¿no? También aquí para esa evaluación pueden pedirle, mire, baterías de una secuencia de palabras, ¿no? Números o dibujos, ¿no? Para que la persona realice y le dan tiempos, ¿no? Inmediato, media hora, 1 hora, ¿no? Y al final de la evaluación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos test que evalúan la memoria, ¿ya? Es de evaluación a corto y mediano plazo, nosotros lo podemos hacer en la consulta inmediata clínicamente, ¿no? Pero también si quisiéramos ampliar, ¿no? Ahí están los test neuropsicológicos, ¿ya? También tenemos para evaluar, les decía, la evaluación psiconeurológica, el test auditivo verbal, ¿no? Donde se le pide que hay una batería de 15 palabras, ¿ya? Entonces pasa inmediatamente que repita cuántas, ¿no? Cuántas palabras recuerda. Luego se le enseña la siguiente batería y así sucesivamente en diferentes tiempos.
Ese es el test auditivo verbal, ¿no? La prueba de reconocimiento podemos hacerlo, le damos una lectura donde vamos a incluir lugares, personas, animales, ¿no? Y entonces nosotros después le pedimos, ¿ya? Que, por ejemplo, ¿no? Dentro de la lectura, el sujeto debe decidir, ya así, ¿no? Si la caja que muestra en verde ocupa la posición correcta de acuerdo a la tarea previa que ha completado. Ya, eso por un lado. Por otro lado, es que nos describa 10 palabras que recuerda de esa lectura que le hemos dado, ¿no? Como prueba de reconocimiento. Hay otras que lo hacen en los psicólogos con otros test, ¿ya? Acá también, miren, es la evaluación, el test de la figura compleja del rey, ¿no? Es para evaluar la memoria visoespacial. Entonces, se le presenta esta figura, ¿no? Y se le pide que reproduzca la misma figura a los 5 minutos, a los 15 minutos. Si podemos optar de otra manera, se le enseña por partes, ¿no? Se le puede enseñar el triángulo superior o el triángulo inferior y le dice dónde estaba ubicado, ¿no? Entonces, esa es una manera de evaluar. Muy bien. Entonces, nosotros hemos visto la definición de memoria, hemos visto el proceso de la fisiología funcional de los tipos de memoria, los trastornos psicopatológicos, ¿no? Y cómo se evalúa la memoria. Entonces, ahora vamos a pasar a la evaluación del otro tema que es la inteligencia. Por favor, ¿están atentos? Sí, doctora, sí se escucha. Ya. Estamos bien. Bien, entonces continuamos, damos un lapso de 3 minutos para pasar al otro punto que es la inteligencia. ¿Seguimos? Sí, doctora, creo que Ya, seguimos. correcto. Entonces, nuestro otro tema es la inteligencia y veremos igual su concepto, la psicopatología y su evaluación, ¿ya? Los conceptos. Hay también diferentes autores que definen eh, la inteligencia. Este es uno de ellos. Miren, la inteligencia es el conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente del paciente al ambiente físico y social. Acá ve, ¿no? La capacidad de la persona para adaptarse al ambiente, a nuevos ambientes, ¿no? Su capacidad de adaptación. El otro concepto es la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. Decía, una persona inteligente no tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? Por ejemplo. La inteligencia proviene del latín intelligencia, que a su vez deriva de intelligere, que es una palabra compuesta por 2 términos, ¿no? Intus, entre, y leyere, escoger. Es decir, este concepto hace referencia a quien sabe escoger, ¿no? La inteligencia permite escoger las mejores opciones para solucionar un problema, ¿no? Se presenta un dilema, ¿no? Médico, ¿qué hacer? En ese momento la persona utilizará la inteligencia para decidir cuál de las 2 opciones o más tiene que decidir, ¿no? Entonces, para solucionar el problema. Hay 2 tipos de inteligencia. Esta clasificación es un poco antigua, pero es bastante útil para poder entender. Mire, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es aquella que va a permitir la capacidad de adaptarse y de afrontar situaciones nuevas de forma flexible, ¿no? Ustedes verán que no todos se adaptan a los cambios. A veces es causa de estrés, causa de abandono, de
del trabajo. Miren, cuando vino la pandemia, ¿no? Nosotros, recuerdan, todas nuestras clases eran presenciales. Entonces, la universidad nos instaló un nuevo software, ¿no? El Teams, y las primeras veces fallaba, teníamos dificultades. Entonces, se nos daban capacitaciones ya con otras plataformas y era una etapa bastante difícil. Muchos de los docentes, estoy hablando de las universidades a nivel nacional, causó mucho estrés y la renuncia, el abandono del trabajo ante esta nueva eh, didáctica de trabajo, ¿no? La educación virtual. Entonces, hay personas que sin tener mucha educación, ¿no? Pueden adaptarse al cambio y lo hacen bien. Entonces, la inteligencia fluida es esa, ¿no? O sea, el aprendizaje, ¿ya? Previo no constituye un factor determinante sobre este tipo de inteligencia. Es innato, ¿ya? Rápidamente se puede adaptar em, y está configurada por aptitudes primarias como son la inducción, la deducción, relaciones interpersonales, clasificaciones figurativas, memoria asociativa y rapidez intelectual, ¿no? Son las personas que sin haber ido a la universidad o tener algún tipo de formación, desarrollan alguna actividad, ¿no? Muy hábilmente, ¿no? Y se desenvuelven bien. Entonces, acá sería la influencia genética y hereditaria para este tipo de inteligencia, la fluida estamos viendo. Alcanza su mayor desarrollo durante la adolescencia, pero va disminuyendo con el envejecimiento. ¿Ya? Los test de inteligencia se miden mejor por las habilidades ejecutivas y visoconstructivas. Este tipo de inteligencia fluida estaría en el área prefrontal dorsolateral, ¿no? Ya, el otro tipo de inteligencia sería la cristalizada. Aquí las capacidades y estrategias para resolver problemas en base a conocimientos adquiridos es a través del aprendizaje, la educación y la cultura. Ya no es didáctico, no es innato como el otro, ¿no? Acá sí ha tenido que haber un aprendizaje, ¿no? Y la educación y la cultura para formar nuevos conceptos, nuevas teorías y nuevos aprendizajes. Está constituida por aptitudes como la comprensión verbal, las relaciones semánticas, esto ya es más abstracto, y la evaluación y valorización de la experiencia. En este tipo de inteligencia es más estable durante el envejecimiento. Fue acumulando experiencias, aprendizaje, y entonces en el envejecimiento, en la edad madura, adulta, dota de cantidad de información, ¿no? Entonces es la inteligencia dura del envejecimiento. En los test psicológicos de inteligencia se mide por las habilidades verbales, ¿no? Y acá, en la inteligencia cristalizada estaría en las áreas de asociación. El cociente intelectual, llamado también coeficiente intelectual. Si ustedes revisan la literatura, van a encontrar material en inglés, lo van a ver como el IQ, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Este va a medir la inteligencia mediante pruebas, ¿ya? Que adecúan a la edad de la persona de acuerdo a su edad mental, ¿no? El cociente intelectual es el puntaje resultante de la división de la edad mental del sujeto que se ha obtenido, ¿ya? Eh, mediante test, ¿no? Entre su edad cronológica multiplicado por 100. ¿Ya? Entonces, ese resultado nos va a dar el cociente intelectual. También decimos que el cociente intelectual es un número que permite calificar las habilidades cognitivas en relación con su edad. Ya hoy en día es conocidísimo los test de evaluación de inteligencia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar un CI
medio, digamos, una media, ¿no? Que es de 100. Entonces, para un grupo de personas normales, digamos, ¿no? Pero si hay un puntaje mayor de 100, 115, 116, entonces estamos hablando de personas superdotadas y la disminución en 2 quintiles, ¿no? Nos van a dar más bien las discapacidades intelectuales, como vamos a ver. ¿Ya? Acá, mire, para ver esta curva, ¿no? Este, vemos que alrededor de 100 es el promedio, ¿ya? Si miramos a la izquierda, estamos entre 85 y 115 como normal, ya con una desviación estándar, ¿no? Ya vamos a ver, eh, tanto para la desviación derecha o izquierda, ¿ya? Son adaptables, ¿no? O normales. Por debajo de 70, y ahí sí veremos los retardos mental leve. Igual hacia la derecha, ¿no? Por encima de 130 estarán los superdotados o de inteligencia superior, como vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, miren, el promedio estaba entre 100 como la media, pero va entre 85 y 15 para una persona promedio, ¿no? Superior a 115 y 130 será de inteligencia superior. Por encima de 130, ¿ya? Por encima de 130 estarán los genios, ¿no? Ya. Ahora, el coeficiente limítrofe será entre 70 y 85. ¿Ya? El retardo mental leve va entre 50 y 70. Acá las personas pueden ser educables, ¿no? Pueden llegar primaria, secundaria, de repente con notas no tan brillantes, pero puede ser educable. El retardo mental moderado, acá sí vamos a encontrar ya problemas de lenguaje, ¿no? Y entonces su aprendizaje ya va a ser solamente con procedimientos, ¿no? El autocuidado y su puntaje será entre 35 y 55. El retardo mental grave o severo y ya los profundos generalmente tienen ya otro tipo de componentes neurológicos, ¿no? Y entonces requieren ya intervención especializada y a veces internamientos, ¿no? O de un cuidador permanente. Entonces ahora la psicopatología de la inteligencia o los trastornos, vamos a ver, estarían dentro de las detenciones del desarrollo, ¿ya? El retardo mental, que se produce por la falta de adquisición de habilidades cognitivas, ¿no? ¿Cómo? Estas por causas genéticas, hereditarias, ¿no? También por hipoxias en el momento del parto, ¿no? Con un Apgar muy bajo, ¿no? Cuadros de encefalitis que han destruido áreas cerebrales, ¿ya? Y por otro lado, estarían los psicosíndromes del deterioro senil, estaría ahí la demencia. Acá la demencia, ya estábamos describiendo, son la pérdida de habilidades cognitivas por deterioro progresivo de las funciones. La clasificación actual, ¿no? Ya no llama retardo mental, ¿no? Sino está denominada el trastorno del desarrollo intelectual, ¿ya? Porque es peyorativo utilizar retardo mental. Entonces, también se describe como que el retardo mental es aquel que se construye como una chocita rústica, ¿no? Y que no tiene mucha contención y se cae, ¿no? Mientras que la demencia sí es una estructura eh, de cemento con muchos acabados, pero que se va cayendo, ¿no? Entonces es una manera simbólica de poder expresar el retardo mental y la demencia, ¿no? La evaluación de la inteligencia, vamos a medir el funcionamiento mediante las pruebas estandarizadas, todas estandarizadas. ¿Ya? Estos son los procedimientos e instrumentos más usados para medir y evaluar inteligencia.
Generalmente estas baterías lo hacen los psicólogos o neuropsicólogos, ¿ya? Para la evaluación de la inteligencia se han desarrollado numerosas pruebas diferentes con el fin de evaluar diversas aptitudes, conocimientos y son llamadas los test de inteligencia, ¿no? ¿Cuáles son? Miren, se manejan las escalas de evaluación de inteligencia de Stanford y Binet, ¿no? Donde van a medir estas escalas han sido modificadas últimamente y tienen 15 test, por ejemplo, ¿no? Están divididos en 4 áreas, las que van a ver a corto plazo, las áreas abstracta, visual, verbal, numérica, cuantitativa, ¿no? También va a medir el factor G, que es un factor general o de potenciación de la inteligencia. Va a medir, aparte, el razonamiento verbal cuantitativo. Ese es un tipo de escala, la escala de Stanford, ¿no? En nuestro medio, la más utilizada es la escala, ¿ya?, de Wechsler, habrán escuchado ustedes, ¿no? Entonces, se llama escala de evaluación de la inteligencia de Wechsler, donde va a medir el CI verbal, el CI ejecutivo y el CI total, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas son probablemente las más utilizadas, así es, nosotros en el MINSA y en los hospitales nos traen los resultados con estas pruebas. Hay diferentes tipos de escala de Wechsler. Mire, el WebC, que se va a utilizar para niños pequeños de 2 años, 6 meses, hasta los 7 años, 7 meses. El WISC es la aplicación a niños de 6 años y 11 meses hasta los 16 y 11 meses. El WAIS, que lo conocemos también, es la edad de aplicación desde 16 años a los 89 años, ¿no? El WAIS evalúa el funcionamiento intelectual general, así como también los 4 índices de razonamiento perspectivo, la comprensión verbal, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. ¿Ven? Entonces, esas son algunas de las escalas. Hemos dicho que la Wechsler es la más utilizada en nuestro medio, ¿no? Acá estamos definiendo la escala de Wechsler, que les decía, bastante utilizada, denominada WAIS para adultos y WISC para niños, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior. También existe el test de inteligencia general o factor G. Aquí este es como una inteligencia o un factor potenciador de todas las inteligencias, ¿no? Asume como la existencia de un factor general. La inteligencia no la mide como un rasgo único, ¿no?, sino que dice resulta ser un conjunto de rasgos inconexos. El factor G hace referencia a un concepto abstracto que relaciona los aspectos comunes de los diferentes tests. Aquí, para obtener la evaluación, se hace mediante relaciones abstractas con el uso de matrices progresivas. Entonces, por ejemplo, se le enseña una batería de 60 figuras, ¿no?, al paciente, ¿ya? Y se le pide que al final ordene la siguiente batería, ¿no? Entonces, que forme como se le indicó. Esto en diferentes tiempos, ¿no? También es cuáles son las secuencias, qué es lo que faltaría en la secuencia de esta composición que le estamos presentando, ¿no? Entonces, estudia matrices progresivas. Eso sería todo, queridos alumnos. Muchas gracias, doctora. Creo que se ha dejado muy claro toda la clase. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o dejamos ahí. Chicos, ¿tienen alguna consulta? Parece que no, doctora. Muchas gracias. Tenga buen Correcto. fin de semana. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.